quiero empezar diciéndote que hemos estado hablando sobre los últimos días en un estudio allí en Marcos capítulo 13 y ya hemos estado avanzando con nuestro estudio, tocando varios temas a través de Marcos y solamente vamos a estudiar el día de hoy hasta el verso 10. Pero hemos venido hablando sobre destrucción, hemos venido hablando sobre engaño, hemos venido hablando sobre desastre y hoy vamos a hablar sobre tribulación, sobre persecución, sobre la iglesia en Cristo, sobre la iglesia verdadera de Dios, de todos aquellos que proclaman el evangelio, que proclaman las buenas nuevas, que proclaman a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que han venido a vivir una vida nueva en Él. Y la respuesta del mundo hacia estos seguidores es persecución. Bueno, en primer lugar, nuestro Señor predijo con precisión la destrucción del templo de Jerusalén. Eso ya lo miramos un tiempo atrás. En segundo lugar, en un periodo de tiempo entre su primera y segunda venida, dijo que el mundo estará caracterizado por la mentira. Y esto es que se levantarían falsos cristos, falsos profetas, proclamándose un título que no les pertenece. Y en ese tema ya estuvimos hablando también mucho al respecto. Y hace 2000 años, nuestro Señor predijo con precisión no solamente la destrucción del templo o el tema de la mentira, sino además que predijo con precisión que el mundo nunca experimentaría ni conocería la paz, que nunca mejoraría moralmente, que nunca mejoraría socialmente ni espiritualmente, que en vez de eso involucionaría cada vez más en una condición aún peor. Y después llegamos al tema de la tribulación el día de hoy. Así que acompáñame a Marcos capítulo 13 y no está en la pantalla, para los que están mirando en la pantalla, vamos a leerlo de nuestras Biblias. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, esta es la cuarta aflicción. Con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las anteriores estarán afectando al mundo de manera directa. Pero inmediatamente el Señor pasa a las condiciones que van a afectar a los creyentes. Entonces, en primer lugar, miramos todas las condiciones que afectan a la humanidad. Ahora, a las condiciones que van a afectar a los creyentes. Y esto es algo que a nadie le gusta escuchar. Este es un tema que no le gusta escuchar, es principalmente a los cristianos que estamos viviendo en nuestros tiempos, porque estamos viviendo en el mayor auge de materialismo y egoísmo de parte de las personas, donde solamente están enfocados en consumir, en comprar y solamente están pensando en uno mismo. Y en donde la iglesia también se ha dejado arrastrar. Esto no solamente es parte de lo que el mundo está viviendo, sino también de lo que parte de la iglesia se está dejando arrastrar por el materialismo y el egoísmo. Pero dice Jesús ahí, dice, pero mirad por vosotros mismos, porque se entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Observamos rápidamente ahí en algo que va a suceder a los creyentes es persecución, dolor y angustia. Y esto es para los verdaderos creyentes. Cuando venimos a Cristo y se ve el cambio, se ve la transformación,
se ve el cambio en tu forma de hablar, inclusive en tu forma de vestir. Te empiezas a juntar con otro tipo de personas. Empiezas a mirar y empiezas a ver que para ti tu necesidad es Cristo. Rápidamente viene la persecución, especialmente en el día de hoy en el que estamos viviendo por parte de la familia. Ya sea un esposo, una esposa, los hijos, un hermano, una hermana, los padres. Rápidamente llega la persecución. Y lo que quiere decir Jesús aquí es que la situación antes de su llegada no va a mejorar para los creyentes, sino va a empeorar. Y esto es algo que ellos no esperaban. Esto es algo que los discípulos no esperaban. Recuerda que estas palabras que acabamos de leer eran una respuesta primeramente para los discípulos, pero también para la iglesia. Pero esa es la respuesta que ellos no querían escuchar. No es lo que ellos esperaban con la llegada del Mesías. Y realmente eso es lo que ellos no querían. Ellos querían que se estableciera el reino. Ellos querían que ya se estableciera en su trono. Pero antes de seguir, quiero resaltarte lo siguiente. Porque estas fueron las palabras de Jesús que les declaró mucho antes de que Jesús llegara a la última semana de su vida. Y dice allí, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y esto lo dijo en Mateo capítulo 10, versos 16 al 17. Mucho tiempo antes de que Jesús llegara a la última semana de su vida. De hecho, este es casi prácticamente en el primer año de su ministerio. Recuerda que duró 3 años aproximadamente, y esas fueron sus palabras prácticamente cuando ya los envió a ir a sacar demonios, a sanar enfermos y a predicar las buenas nuevas del reino. Así que estas palabras que acabamos de leer les fueron dadas al inicio de su ministerio, por lo que erróneamente, piénsalo así de esta manera, y probablemente llegaron a pensar que esto ya lo habían sufrido, que esto ya lo habían padecido de parte de los judíos. Porque de hecho, ustedes empezaron a mirar cómo se empezó a poner más la oposición en contra de los líderes religiosos de Jesús. La oposición en contra de Jesús fue creciendo y creciendo cada vez más. Y eso es lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que ellos lo estaban sufriendo. Pero en todo caso, Jesús les volvió a repetir esas mismas palabras un día después. Recuerda que estas palabras que Jesús les está declarando es ahí en el Monte de los Olivos. Ellos están mirando hacia el templo. Ellos están mirando esta estructura maravillosa, este edificio realmente increíble. Y es día miércoles. Al día siguiente, que es jueves, cuando va a celebrar la última cena, él se juntó ahí en el aposento alto con ellos por la noche y él les dijo estas palabras. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Después dice allí mismo en Juan capítulo 15, en el verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Recuerda, estos jueves por la noche. Después en el capítulo 16, verso 2 dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Jesús estaba preparando a sus discípulos porque ellos aún no habían experimentado esto. Ellos aún no habían vivido esto. Y de hecho Pablo más adelante dice ahí en la carta a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando uno tiene ese compromiso en su corazón que ha surgido de un amor hacia Cristo, de vivir piadosamente, rápidamente llegará persecución. Ahora, volviendo al verso 9. Pero mirad por vosotros mismos, es decir, tengan cuidado, porque los van a entregar a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y esto es persecución de parte de los judíos, porque eran las sinagogas donde eran tratados los casos delante de los jueces. Había estos jueces locales allí en las sinagogas y era ahí donde se decretaban los juicios y se les azotaba o se les daba azotes con látigos hasta 40 veces. Ese era el máximo. Y siempre se les daban 39 por temor a equivocarse. Tan religiosamente actuaban que tenían temor de equivocarse y solamente daban 39.
Por lo que Pablo dijo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Vemos de primera mano que ya había recibido la persecución de parte de los judíos hasta 5 veces, y esas 5 veces había sido azotado. Así que Pablo fue arrestado y llevado a la sinagoga y se le acusó de blasfemia y fue azotado. Ahora, no solamente la persecución llegaría de parte de los judíos, sino también les dice Jesús que también llegaría la persecución de parte de los gentiles, de parte de los romanos, de parte de las otras naciones. Y por eso dice, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y ahora, cuando empezamos a mirar todo esto, lo vemos desde el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos registra la persecución de parte de los judíos, al igual que registra la persecución de parte de los gentiles. Tan pronto la iglesia comenzó, tan pronto la iglesia inició, después de la llegada del Espíritu Santo, la persecución se desató de parte de los judíos y también vino la persecución de parte de los gentiles. De hecho, al final, cuando Jesús, antes de su regreso, vemos en Apocalipsis capítulo 6, 7, 13, 17 y 18, se va a llevar a cabo una persecución tremenda antes de la llegada del Señor. Y si observamos, la falsa religión ha masacrado a cristianos a lo largo de la historia. Esto es algo común que se te enseña, inclusive yo recuerdo muy bien este tema en primaria, en secundaria, inclusive en preparatoria y aún más el día de hoy. De hecho, mucho más se debe de conocer sobre este tema si es que somos cristianos, creyentes. Debemos por lo menos haber leído o visto o escuchado sobre la persecución que se desató sobre la iglesia en los primeros años y a lo largo de la historia. De hecho, la que más desató su ira en contra de los cristianos, de los verdaderos creyentes, los que realmente llevaban el evangelio de Cristo, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica impuso la Santa Inquisición, en la cual llevó una tremenda masacre. Especialmente donde hubo más muertes fue en España. En España fue donde más se centró el odio hacia los cristianos o el odio hacia los judíos en aquellos entonces. Y esto no ha parado, esto ha llegado hasta el día de hoy. En muchas partes en el mundo donde vivimos, inclusive en estos tiempos que son los tiempos modernos, donde se supone que hay más libertad y donde se supone que hay más tolerancia hacia otras religiones, aún sigue sucediendo esto. Bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué persiguen a los cristianos? Y la razón es porque odian a Cristo. Esa es la razón por qué persiguen a los cristianos, porque odian a Cristo. Odian su vida. Odian el testimonio de Jesús. Odian sus hechos. Al igual que también odian sus palabras. Y odian a todo aquel que lo represente. Por eso dice ahí, por causa de mí. Por causa de mí. Y esto es grave. Porque ellos están pensando en el establecimiento del reino. Ellos están pensando en que Jesús se va a coronar como rey, que Él va a ir y destruir a las demás naciones. Y Él les dice que no es lo que ellos piensan y que es lo que no deben esperar. Pero esto es realmente asombroso, porque en medio de esta persecución, en medio de este dolor, en medio de la ira del mundo hacia nosotros, Él dice que daremos testimonio a ellos. En medio de la persecución, en medio del odio, en medio de la muerte, Él dice que daremos testimonio a ellos. Por lo que en esos momentos, que aunque pensamos, llegamos a pensar en algún momento, ¿qué pasaría si realmente me llegaran a detener, a arrestar, inclusive tal vez asesinar por mi fe? Pero dice Jesús que cuando llegue ese momento, nuestra fe no se va a quebrantar, que nuestra fe se va a mantener. ¿Ves? ¿Por qué? Lo hacen por causa de mí. Pero en medio de todo esto, su fe no se quebrantará. Todo ese sufrimiento no causará que lo neguemos en medio del dolor, porque en todo esto lo que va a abundar va a ser una gracia abundante para nosotros, una gracia poderosa para nosotros. Cuando
Algunos de nosotros tal vez hemos sentido el rechazo, el desprecio, tal vez de un familiar, de un amigo por nuestra fe. Duele, se siente el dolor, te lastima, pero también hemos experimentado muchas veces esa gracia y ese poder sanador que llega a nuestras vidas de parte de Cristo, que nos abraza y nos da a que no se quiebre nuestra fe, que a pesar del maltrato, de las burlas, de las habladurías por detrás de uno, nuestra fe se mantiene firme. Y esa es la promesa, esa es una promesa que Jesús nos ha dejado, que nos ha dado, que en medio del dolor por la persecución, nuestra fe no se quebrantaría y que se nos daría una gracia abundante para resistir. Por lo que donde existe este tipo de persecución, de sufrimiento, la gracia de Dios abunda. ¿Para qué? Para dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Fíjate lo que Pablo padeció por su fe. Él rogó hasta 3 veces. Él hizo una oración hasta 3 veces para que se le quitase un dolor. Pero el Señor le dijo lo siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí vemos el poder abrasador de la gracia de Dios en medio de la debilidad, en medio del dolor, en medio de la persecución. De hecho, también Pablo dijo ahí en la carta a la ciudad de Corintio, a la iglesia que estaba ahí en la ciudad de Corintio, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Sucede que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la persecución, uno va a dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Y hay un libro muy famoso, el libro de los mártires de Fox, y tiene un registro tremendo de todas las personas que enfrentaron la muerte y testimonios sobre personas que dieron su vida por Cristo, dando un testimonio para la honra de Dios. De hecho, tú sabes que mucha gente que llegó a los Estados Unidos en sus inicios vino huyendo de la persecución en Europa. Por eso hay tantos peregrinos que llegaron aquí y establecieron un país cristiano, donde pudieran profesar su fe de una manera libre, sin la muerte y la persecución, porque realmente la persecución, lo que fue toda Europa, porque recuerda que prácticamente Europa estaba bajo el dominio del poder católico romano, y es ahí donde hubo tanta persecución y muerte de muchos cristianos que tuvieron que huir a los Estados Unidos para poder profesar su fe de manera libre. Pero en medio de todo esto hay una promesa, y esta es una promesa realmente increíble y tremenda. Con la advertencia que nos acaba de declarar Jesús, viene una promesa, que el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones, dice Jesús. Entonces, a pesar del odio, el evangelio va a llegar a todas partes del mundo. Se suponía que se debería de pensar de manera diferente, ¿que no? Al mirar toda esa resistencia, al mirar todo este odio, al mirar toda esta muerte, lo más probable y lo más obvio es de que esto se desapareciera en la historia, que esto hubiera terminado en algún punto, pero no. Esto continúa. A pesar de todo este odio, está la promesa de que el evangelio llegaría a todas partes del mundo, y de hecho ha llegado inclusive a nuestras vidas el día de hoy, a los hispanos, y sigue avanzando. Porque a pesar de la persecución, a pesar del odio de la gente del mundo hacia los cristianos, hacia Cristo, no van a poder acabar con el evangelio de Cristo. Vemos de que el cristianismo ha continuado y sigue continuando. De hecho, el pastor John MacArthur, si lo conoces, dice que la sangre de los mártires, la sangre de los cristianos, se convierte en el asiento de la iglesia. La sangre. De hecho, nosotros tenemos la Biblia, tenemos esta libertad
de Jesús, de poder adorar a Dios, de adorar a Cristo, gracias a la sangre de muchos mártires que dieron su vida porque esto continuara. Tenemos la fe de testimonios de hombres que derramaron su sangre por amor a Jesús, por amor a Cristo. Dice ahí en Hechos capítulo 1, verso 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y han pasado 2000 años y el evangelio sigue avanzando y está llegando a muchas partes del mundo. Está llegando a muchos lugares donde antes no se había predicado el evangelio. De hecho, estoy casi 100% seguro de que todos han llegado a escuchar o mencionar el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. O por lo menos reconocen el símbolo de la cruz. Eso quiere decir que estamos en los últimos días. Estamos esperando ya la llegada de nuestro Señor. Han pasado 2000 años y sigue avanzando esto. No se va a detener. Fíjate lo tremendo de la promesa de Jesús. O sea, no solamente la precisión para describir la destrucción del templo, la precisión para hablar sobre el engaño, la precisión para hablar de que las cosas no iban a mejorar en este mundo. Terremotos, guerras, hambres, hambrunas, pandemias, sino ahora la precisión de que su mensaje llegaría a todos los rincones del mundo. Y está sucediendo, está pasando. Fíjate con qué precisión está hablando de un par de desconocidos hace 2000 años. Un grupo de desconocidos que nadie conocía, que nadie daba ni un centavo por ellos. De hecho, ¿recuerdas lo que mencionaba el pastor el día domingo? O sea, esos hombres habían reprobado en cuanto a ingresar a ser parte de un rabino. ¿Por qué? Porque eran los más burros. No estaban calificados para estar a los pies de un rabino. Pero este pequeño grupo de desconocidos, y puedo agregar que hasta de cobardes, mentirosos, arrogantes, Jesús profetizó que el evangelio se extendería por todo el mundo. Y esta es una increíble profecía. Y la estamos viviendo el día de hoy. La estamos viendo. La estamos viendo no solamente en tu vida. Tú eres el resultado de eso. Tu fe es el resultado de estas palabras que Jesús está mencionando aquí. Ha llegado el evangelio a tu vida. Después de 2000 años llegó ese mensaje a tu vida por la boca de hombres y mujeres que dieron su vida por ello. Sufrieron. Muchos de ellos derramaron sangre por ello. Y hoy tú eres parte de eso. Dice Mateo 24:14, y será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin. A pesar de la persecución, Jesús prometió que el evangelio llegaría a todo el mundo. Y repito una vez más, esta es una promesa increíble, hermosa. Pero también hay una promesa personal para cada uno de nosotros cuando estemos bajo persecución. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que les fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Y esa es una promesa maravillosa. No solamente la promesa de que en medio de la persecución, del dolor y la angustia, el evangelio se esparciría por todos los rincones del mundo, sino además de que se nos daría esta promesa de que se nos daría las palabras que decir cuando seamos perseguidos. Vendrían a través del poder del Espíritu Santo. Y a lo largo de la historia hay cientos de testimonios de mártires de cómo el poder del Espíritu Santo llegó y les dio poder y fuerza sobrehumana. Y esto es un tremendo consuelo. Porque cuando llegue ese momento, si es que nos llega a suceder, si es que llega a pasar en nuestras vidas, de que va a llegar ese poder, esa gracia, ese consuelo, esa fuerza sobrehumana para hacerle frente a la persecución. No sé si un día tengamos tiempo de dedicarnos a mirar algunas biografías de esos hombres. Deja ver si encuentro el libro. Ya no me dio tiempo de buscarlo. Quería enseñarles este libro donde están todos sus testimonios y mirar algunos testimonios, tal vez leerlos y puedan escuchar todas las clases de cosas que les hacían a los cristianos, desde quemarlos, desde cortarles los dedos, desde encerrarlos por días, quitarles el alimento,
matar a sus familias, matar a sus mujeres, sus hijos, pero ellos continuaban siendo firmes en su fe. Así que tenemos una promesa y un consuelo en las palabras de Jesús, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Fíjate, él está profetizando dolor, angustia en contra de los creyentes, hacia los creyentes. Y él dice, ustedes van a dar testimonio de mí. Ustedes no se preocupen porque yo les voy a dar palabras y el poder que proviene de mí para testimonio a ellos. Yo les daré sabiduría, la cual no podrán ellos resistir ni oponerse a las palabras que yo les voy a decir. Mira, para preparar un mensaje o preparar todo esto, pues obviamente tienes que leer tu Biblia, leer información, leer lo que otros han escrito, orar, tienes que orar, tienes que hacer notas, tienes que escribirlo, pero eso es un momento que tú te tomas a solas, un tiempo que tú separas para poder preparar todo esto. Pero dice Jesús que allí, en ese momento, cuando estemos en medio del dolor, la persecución, la aflicción, la angustia, inclusive la muerte, Él va a estar ahí para darnos palabras. Esas palabras que van a provenir de Él para dar testimonio de Él. Y esto es realmente asombroso, increíble. No sabemos lo que nos espera en unos cuantos años. Miramos que ya ha habido manifestaciones en contra del pueblo de Israel aquí en Estados Unidos en algunas universidades de jóvenes. Estos jóvenes un día van a crecer, van a tomar cargos públicos y van a desatar su ira, su furia, su odio contra Israel, contra los cristianos. De por sí ya nos están queriendo, nos están callando. No quieren que hablemos sobre el aborto, no quieren que hablemos sobre sexo, no quieren que hablemos sobre matrimonio, no quieren que hablemos sobre todas las cosas que levantaron y fundaron a este país. Y es un testimonio de parte de Cristo, de cristianos que venían huyendo de la persecución y establecieron esas reglas y esta constitución para que este país, este gran país, ¿verdad?, fuera y creara un montón de misioneros por todas partes del mundo. Este país es el que más ha enviado y sigue enviando misioneros. Quien ahorita nos está empezando, yo vivo aquí en Estados Unidos y me considero de aquí, pues aquí vivo, aquí radico. Pero quien nos está tomando ya ventaja en cuanto a enviar misioneros a otras partes del mundo es Latinoamérica. Y está mandando misioneros a China, a África, inclusive África, ahora que fue una cuna para llevar misioneros, ahora se está volviendo un lugar donde están saliendo misioneros de África. Africanos están saliendo a evangelizar a otras partes del mundo. Vemos la profecía de Jesús cómo se está cumpliendo y se está llevando a cabo. Ahora, como acaba de mencionar Jesús, simplemente lo único que tenemos que estar en la expectativa del regreso de Jesús. En la expectativa de su regreso, de que pronto está por venir. No sabemos el día, la hora, pero tenemos que tener en nuestro corazón esa perspectiva porque nos está declarando algo que dijo hace 2000 años y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Estamos viendo el cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de lo que dijo allí a sus discípulos cuando estaban mirando hacia el templo en Jerusalén. Amén.